O sea, estamos diciendo de que la fuerza electromotriz, si tengo un número de revoluciones constante, era proporcionales tanto en valor como en la forma a los flujos inductores. Si, en cambio, acá les decía de que si varío ese flujo, ¿sí? Esto me está diciendo que yo variando el flujo, lo que puedo hacer es, el resultado va a ser de que la fuerza electromotriz varíe. O sea, variando lo que es la parte de excitación, voy a tener la posibilidad, en esto que es un generador, voy a tener la posibilidad de variar la tensión de salida. Esta es una de las grandes virtudes que tiene la máquina de corriente continua, porque de modo muy fácil lo que estoy haciendo es poder regular la tensión de modo muy fácil y además de eso moviendo muy poca corriente. Lo que estoy haciendo es tener la posibilidad de tener una gran precisión y variar las tensiones de salida. Por otro lado, si en cambio yo mantengo el flujo constante, en vez de mantener el número de revoluciones, ahora mantengo el flujo constante, las fuerzas electromotrices del inducido son proporcionales al número de vueltas en la unidad de tiempo. O sea, si mi máquina motriz, que recién les comentaba, que tiene que tener una velocidad constante, si no la tiene, o sea, si mi máquina motriz no tiene una velocidad que yo puedo mantener constante, el valor de la fuerza electromotriz, y mantengo constante la excitación, el valor de la fuerza electromotriz va a depender del número de revoluciones. Esto es, digamos, importante para saber cuál es la razón por la cual puede existir algunas variaciones de tensión. Esto se da también en corriente alterna. Por ahí les habrá pasado a ustedes de que hay como en alguna ocasión cada vez son menores, que cada vez son menos, digamos, pero que puede haber como una variación de tensión que percibíamos a través de, fundamentalmente, la iluminación. Es un elemento sensible, que percibimos ahí como que hay una variación de tensión, y bueno, lo que está sucediendo en este caso es que hay una variación de tensión en la máquina motriz, que sería en el sistema, en este caso, una pequeña variación de frecuencia. Bien, dejamos ahora a esta máquina y la vamos a considerar ahora funcionando como generador. Este generador, en principio, vamos a decir nosotros de que tiene una excitación independiente. Esto significa de que todavía no hemos visto ninguna otra forma. La otra variante es que en vez de ser una excitación independiente sea autoexcitada. Pero por el momento no nos compliquemos tanto la vida y vamos a decir de que en este caso tenemos una fuente externa, que es la que me da la tensión de excitación. ¿Sí? Una batería, otro generador, no importa. Tengo una fuente externa que lo que hace es proporcionarme la tensión de excitación. Y acá tengo un devanado, que es el devanado excitador, a través del cual circula esta corriente que es una corriente de excitación. Acá tengo esto que es el reóstato de excitación, que es el que me va a permitir gobernar la corriente que circula. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es variar en definitiva la tensión a bornes de ese generador.
Este círculo que está acá representa el enrollamiento de inducido, todo lo que está en el interior del inducido, todos los devanados, y esta que tengo acá son las tensiones de contacto, la caída de tensión en las escobillas, que ya hemos visto de que pueden ser de dos tipos, digamos que pueden ser, por un lado, de grafito, por otro lado de metalografítico, pero ya volvemos sobre eso. Funcionando un generador sin carga, la tensión que se mide entre las escobillas A y B, o sea, entre esta y esta, del inducido es la misma que la fuerza electromotriz inducida en el enrollamiento, por cuanto la corriente que circula por el enrollamiento es nula, o sea, por el momento tengo este circuito que es abierto. Y en consecuencia no se produce en él caída de tensión. En un generador de corriente continua, en vacío, la tensión en borna es igual a la fuerza electromotriz en vacío. ¿Sí? Ahora bien, si el generador está bajo carga, acá hay una circulación de corriente a través del inducido, y esta que es el arrollamiento inducido tiene una resistencia que vamos a llamar resistencia del arrollamiento inducido, y se va a producir una caída de tensión en esto que es un circuito serie que va a ser igual a I por R. También tenemos las escobillas, como les decía recién, que que tienen una resistencia, y o sea, no se olviden que este es un contacto deslizante, y esta resistencia lo que va a hacer es también nos va a provocar una caída de tensión. En este caso es más simple, digamos, la caída de tensión en las escobillas, porque digamos, se la generaliza independientemente de la cantidad de escobillas. Si tenemos más ramas en paralelo, vamos a tener que tener, o sea, si tenemos arrollamientos múltiples, vamos a tener que tener más de un par de escobillas. Pero entonces voy a tener un conjunto de escobillas positivas y un conjunto de escobillas negativas. Si las escobillas, la construcción, el material con el cual están construidas las escobillas es fundamentalmente a base de grafito, el grafito ustedes saben de que es un buen conductor y que además de eso mecánicamente es más débil que el bronce que constituye las delgas. Esto significa, esto es una elección que tomamos nosotros, eh, que como es un elemento rozante, a nosotros como dueños de la máquina nos va a resultar mucho más fácil y más rápido cambiar una escobilla que no cambiar el colector. O sea, si tengo que elegir algo en esto que es corriente que está pasando a través de una fricción, algo tengo que sacrificar. Entonces, este contacto no es perfecto, ¿no? Es un contacto giratorio, insisto, por enésima vez con esto. Y entonces tengo que elegir qué es lo que quiero que se gaste. ¿Sí? Obviamente que hacer un colector, digamos, reemplazar delgas en el colector, lo que me lleva mucho tiempo, porque prácticamente tengo que desarmar la máquina, cambiarle esa parte y luego volver a armarla, volver a soldar, es un tiempo. En cambio, si yo elijo que lo que se gaste más sea la escobilla, cambiar una escobilla como un dado que está externo, que es accesible, además, hasta en determinados casos, hasta lo puedo hacer con el generador en marcha, entonces, o el motor en marcha, entonces en realidad eso es mucho más simple. Las escobillas de grafito, que son las más blandas que el bronce, me permiten esta solución, pero, siempre hay un pero, tiene un inconveniente de que en las escobillas de grafito
admiten menor densidad de corriente, o sea, tienen más resistencia. Entonces, para que pase la misma intensidad de la corriente, tengo que poner más de una escobilla rozando en conjunto. El poner más de una escobilla me ocupa más espacio y por lo tanto voy a tener que hacer un colector que tiene que ser más largo. ¿Sí? Es una solución que se toma, pero este colector más largo hace que la máquina en su conjunto también sea más larga. Entonces hay veces que esta solución no es adecuada. El plan B es poner una mejor escobilla, que son las escobillas metalografíticas, donde sigo teniendo grafito, pero ahora con inserciones de bronce. Esto me permite aumentar la densidad de corriente por unidad de superficie y hace de que las escobillas sean más pequeñas. Como contrapartida son más duras. Por lo tanto, va a haber, si bien se van a desgastar más las escobillas, pero también el colector va a durar menos tiempo, digamos, porque va a tener un desgaste, una fricción contra otro metal y hace de que eh, sea más, tenga menor duración. Si las escobillas son grafíticas, la caída de tensión en el conjunto de las escobillas positivas, por ejemplo, es de 1 volt. Y si son de tipo metalografítico, la caída de tensión es 0,3 voltios, o sea, tengo menor caída de tensión. O sea, esto es para el conjunto de escobillas positivas e igual valor para el conjunto de escobillas negativas. O sea que si las escobillas son grafíticas, la caída de tensión en las escobillas total va a ser de 2 voltios. Y en este otro caso, si son metalografíticas, van a ser de 0,6 voltios. ¿Sí? Ahora, tengo en cuenta eso, entonces, cuando tengo el generador que está funcionando en carga, la tensión en bornes va a ser igual a la fuerza electromotriz que estoy generando menos la caída de tensión en la resistencia del arrollamiento y a la cual le tengo que sumar la caída de tensión en las escobillas. Bueno, y este valor va a estar expresado en voltios. E es la fuerza electromotriz en carga y hacemos esta salvedad, no la fuerza electromotriz de vacío, sino la fuerza electromotriz en carga, que va a ser algo menor, precisamente por aquel tema que ya les he comentado, que es la reacción del inducido. Esto lo vemos, esta es la ecuación para cuando funciona como generador, y ahora lo vamos a ver funcionando como motor. Como motor, ¿qué es lo que tenemos? Aplicamos al motor una tensión en bornes. Tenemos esta otra parte, que esto es devanado, que es la parte de excitación. ¿Sí? Acá no le he puesto la resistencia que le he puesto en este otro caso, una cuestión de simplicidad, los devanados de excitación y una tensión en bornes. Reaccionan los dos campos entre sí. O sea, al mismo generador ahora le cambia, en vez de, sigo con una excitación independiente, en vez de obtener tensión, y que está impulsado por una máquina motriz como el generador, le quito la máquina motriz y al revés, ahora lo hago funcionar como motor. O sea, la máquina es exactamente la misma, he cambiado la forma de alimentar. En este caso, entonces, me cambia el signo de las ecuaciones, tal cual como les había comentado, y la tensión en bornes va a ser igual a la fuerza electromotriz interna, la que se me está produciendo acá, más la caída de tensión en el arrollamiento de inducido, más la caída de tensión en las escobillas. ¿Sí?
Si el motor está en vacío, o sea, si lo tengo funcionando sin carga, en realidad este valor de funcionando sin carga no es tan así, porque de hecho que tengo que, como motor, consumir una potencia para vencer digamos, la resistencia de los cojinetes. O sea, tengo una parte que es rotante y esa rotación o es por fricción o es por rodamiento, pero de cualquier modo tengo que consumir una potencia para vencer esa resistencia, será mayor o menor. Y por otro lado tengo que seguramente cuando nosotros lo veamos también hay otra parte que voy a necesitar, que es el ventilador. El ventilador es el que cuando la máquina está en carga me va a meter aire, o sea, siempre lo va a meter, digamos, pero ese aire me va a servir para refrigerar el rotor. Eh, Eh, y la caída de tensión, si no tengo corriente circulante, la caída de tensión en las escobillas es nula. En vez de, ya no voy a discutir si es 2 voltios o 0,6 voltios. La caída de tensión, como tengo una excitación independiente y no está pasando corriente, entonces la caída de tensión en las escobillas. O sea que en este caso, yo podría decir que con el motor funcionando en vacío, la tensión en Borne es aproximadamente igual a la fuerza electromotriz. ¿Sí? Esto es lo que les comentaba, que la tensión en Borne es aproximadamente a la fuerza electromotriz expresada en Borne. Si le pongo una carga al motor, para eso está, eh, aumento la fuerza que tengo que vencer. ¿Sí? O sea, tengo que mover esa carga. Y por lo tanto, la corriente de inducido va a sufrir un aumento. Antes era prácticamente nula y ahora va a sufrir un aumento. ¿Qué es? Si le pongo una carga al motor, lo primero que va a suceder es que su número de revoluciones va a intentar disminuir. ¿Sí? El número de revoluciones de ese motor al cual le estoy aplicando la carga intenta disminuir. Hemos visto que la fuerza electromotriz era igual a phi por n por n' por n por p sobre 60a por 10 a la octava. Si disminuye el número de revoluciones, disminuye el valor de la fuerza electromotriz. ¿Sí? Pero al disminuir el valor de la fuerza electromotriz, lo que sucede si mantengo la excitación constante es que la corriente de inducido va a estar aumentando. ¿Cuánto aumenta? Esto. O sea, yo tengo que I sub I por R raíz igual a U sub B menos E menos 2 U sub B. E I sub I vale este valor. U sub B menos la fuerza electromotriz, menos la caída de tensión de escobillas, dividido el valor de la resistencia al rozamiento de inducido. O sea, solo es posible que aumente la corriente disminuyendo el valor de E. ¿Sí? Por cuanto los demás parámetros son constantes, o sea, la tensión en forma es constante, la caída de tensión en la escobilla se mantiene constante a pesar de, salvo en vacío, después en el resto de la carga se mantiene constante y la resistencia del rozamiento inducido es una condición constructiva, o sea que esto es constante. Para un flujo phi, las fuerzas electromotrices son directamente proporcionales a la velocidad del inducido. Esto lo habíamos estado, ya lo había comentado. Empiezo a hacer los reemplazos y digo que esto es lo que habíamos visto recién. Despejo la velocidad del motor y me encuentro con esta fórmula donde el número de revoluciones responde a este valor donde me aparece que el flujo está en el denominador. ¿Sí? Estos son parámetros que para una máquina construida son constantes, pero lo que sí voy a poder variar es el número el flujo. ¿Cómo lo voy a variar? Variando la excitación.
Fíjese de que si yo varío, disminuyo este valor, el número de revoluciones aumenta. Y si aumento este valor, el número de revoluciones disminuye. Fíjense ustedes que entonces, en el caso del motor, la variación de flujo es variación de velocidad, o sea que aquel reóstato que variaba en el generador y me permitía variar la tensión, ahora en el motor me va a permitir, manteniendo la tensión constante, me va a permitir variar el número de revoluciones. ¿Sí? Pasé de un generador a un motor. En un caso el regulador de tensión es el reóstato y en este otro caso el motor cumple la función de regulador de velocidad. Y lo puedo hacer con mucha precisión, ¿sí? Pero tengo que tener en cuenta de que hay una situación que puede ser extremadamente peligrosa, que es que se me desconecte la excitación. O sea, esta fuente externa puede tener algún problema y me va a dejar sin excitación. Si tengo falta de excitación, el flujo, o sea, me va a quedar un pequeño magnetismo remanente, ¿no? O sea que el flujo no va a ser cero, pero va a tender a cero. ¿Eh? Eh, Y si este número que está en el denominador tiende a cero, n va a tender a infinito. Por lo tanto, un peligro que voy a tener que cuidar muchísimo en el generador, en el motor, perdón, es de no quedarme sin excitación. Porque si me quedo sin excitación, ese motor se puede embalar, se llama. Es cuando el número de revoluciones tiende a infinito. Y esto va a hacer de que, o sea, a ver, el rotor es un cuerpo giratorio. Se lo construye con cierta resistencia mecánica porque hay una fuerza centrífuga que va a tender a desalojar, digamos así, los arrollamientos que están en la ranura, los va a tender a desalojar, lo va a tener a desarmar. Por lo tanto, esto me puede llegar a destruir la máquina, ¿sí? Este embalamiento es una situación que debe ser tenida en cuenta con el diseño, entre las protecciones que vaya a tener el, el motor de corriente continua. Sin embargo, todavía me queda otro valor tomando esta forma, ¿sí? Vamos a esta fórmula, ¿sí? Donde decíamos que la corriente de inducido era U sub B menos E menos 2 U sub E sobre R ahí. Eso era la corriente inducida. Pasamos a la otra página. En el momento del arranque, I sub I es igual a U sub B menos 2 sub B, porque la fuerza electromotriz E no existe, o sea, en el preciso instante en que conecto el bobinado. La fuerza electromotriz no existe, el valor de E no existe, el valor de E es cero. Por lo tanto, la corriente del inducido va a ser U sub B menos 2 U sub B, que será 2 voltios en el peor de los casos, sobre la única limitación que tengo, el valor de la resistencia al enrollamiento inducido, que por una condición de diseño, yo quiero, porque es pérdida, eso es pérdida de calor, quiero, si bien la tengo que tener, pero quiero que tenga el menor valor posible. Esto va a hacer, al no existir el valor de la fuerza electromotriz, va a hacer que la corriente de inducido en el momento del arranque tenga un valor elevadísimo. Ese valor elevadísimo, en el momento que lo estoy conectando, va a ser de que esto es cobre y hay cuadrado de R, o sea que se va a calentar en el momento del arranque.
Y puede llegar a dañar el devanador inducido y hasta llegar a quemar. Por ese motivo, los motores de corriente, peor aún si lo hago arrancar bajo carga, ¿sí? Este, sí, en esa circunstancia lo que se utiliza es intercalarle resistencias en serio, o sea, le pongo resistencias adicionales para limitar la corriente del arranque y ahí cuántas resistencias le voy a poner y qué valor van a tener, eso lo elijo yo. Normalmente se eligen para que la corriente no supere el 50% del valor de la corriente nominal, o sea, 1,5 I nominal. Eh, lo que estoy Disculpe, haciendo, ingeniero, sí, ¿esas resistencias se eligen teniendo en cuenta también la carga que le colocas al motor o solamente para el arranque? Sí, indirectamente sí, porque la fuerza eléctrica, o sea, ni bien empieza a girar, se va a empezar a producir fuerza electromotriz, fuerza contra electromotriz, digamos que, y me va a empezar a limitar la corriente. O sea, esto lo hago en función de la corriente con la cual puedo llegar a cargar. Hay motores que arrancan en vacío, pero hay otros motores que arrancan cargados. Yo sé cuál va a ser la corriente de carga. Entonces ahí, en base a eso, voy a calcular la resistencia para no superar el valor de 1,5 veces la corriente nominal, ¿sí? Perfecto, gracias. Entonces, lo que está representado acá son mecanismos que van haciendo que una vez que llegué la corriente, lo limito a 1,5 veces I, la I nominal, el motor va a arrancar lentamente. En la medida que va aumentando de velocidad, va aumentando la fuerza contra electromotriz, va disminuyendo el valor de la corriente y lo que tengo es un sensor, un valor de uno de los corrientes que me va puenteando, me va a ir puenteando estas resistencias, de modo tal de que cuando llegue casi a la velocidad nominal, tengo todas las resistencias puenteadas. O sea, lo que hago es proteger al motor en el momento del arranque, ¿sí? Eh, esta corriente del arranque, entonces lo que estoy haciendo que es U sub E menos 2 U sub E, hasta ahí, pero a la RI le agregué una resistencia adicional en el arranque, ¿sí? Una vez que ya tenemos esto, el último parámetro que me queda por calcular es el momento o par de giro. Cualquier momento es el producto de una fuerza por una distancia. En este caso, la distancia es el radio, o sea, es el diámetro sobre 2, pero como están expresados en centímetros, lo multiplico por el diámetro, pero lo divido por 200 para obtener el valor en kilogramos, ir uniformando las unidades. O sea, este momento es transmitido al árbol del inducido. Lo que estoy haciendo con Piotr acá, que es el producto de la fuerza, es el valor de la inducción de acuerdo a la posición, obviamente que va a ser función del ángulo, de la posición relativa. Y lo que tengo que hacer uniendo Biot y Sabar con Ampere es igualar el trabajo mecánico al trabajo eléctrico, ¿sí? O sea, plantear el trabajo mecánico, resolverlo como trabajo mecánico, pero también tengo que ver la potencia eléctrica, el trabajo eléctrico. Eso es lo que hacemos ahora en estas cuestiones de las análisis incluidas, lo que es la uniformidad de las unidades. El trabajo mecánico es la fuerza por el espacio recorrido y esto netamente es kilogramos por centímetro. Y el trabajo eléctrico es E por I por delta T. Esto es expresado en joule. Lo que tengo que hacer ahora es equilibrar las unidades. Y sabemos que un kilogramo es 9,81 joules y así vamos cambiando donde un joule es igual a 10,2 kilogramos por centímetro.
El trabajo eléctrico es 10,2 E por I por delta T expresado en kilogramos por centímetro. Y el trabajo mecánico es igual al trabajo eléctrico, que F por delta C. Entonces, ambos los tengo expresados en la misma unidad. Luego, empiezo a despejar. Quiero saber el valor. Recuerden que lo que queríamos saber era el momento. El momento dijimos que es el producto de una fuerza por una distancia, entonces tengo que calcular el valor de la fuerza despejándolo de la fórmula anterior. Luego sigo el proceso matemático y llego a esta primera expresión donde el momento es 10,2, el valor de la inducción por la intensidad de la corriente por la longitud por D sobre 200 por 10. Luego sigo teniendo en cuenta de que B, flujo sobre T sub P por L, la corriente I sub I sobre 2A, vuelvo a hacer todos los reemplazos necesarios y llego a la fórmula final esta del momento, que es el momento por el número de conductores, o sea, porque el primero que calculé es para cada conductor, pero lo calculo para el total de conductores. Y me queda dependiendo de esto que va a ser una constante, digamos, ¿sí? P sobre A y del flujo y de la corriente del inducido. Esto es el momento interno, ¿sí? El momento que se me está transformando la energía eléctrica en mecánica o la mecánica en eléctrica. Ese punto es el, no la que voy a tener si es un motor. Le aplico una tensión y voy a obtener una potencia mecánica en el eje. ¿Por qué no eso? Y porque ahí también tengo las pérdidas. Esto, por eso lo llamo momento interno, que estrictamente lo que se cambia de un valor a otro, o sea, de mecánico eléctrico o de eléctrico a mecánico. Por último, nuevamente de acá despejamos el valor, tenemos el valor de la fuerza electromotriz y sigo haciendo conversiones. Y llego a que el momento interno es 0,975 E por I sub I sobre N. Esto es expresado en kilogramos. E por I sub I es la potencia interna, ¿no? Fíjense, ¿por qué potencia interna? Porque estoy tomando fuerza electromotriz nada más, no estoy tomando tensión, por eso es potencia interna. Y por otro lado, si lo doy vuelta, digo que la potencia mecánica es 1,03 el momento interno por el número de revoluciones, esto es expresado en vatios. Nos queda algún muy poquito de esto. Son las 21:32, como que ya se va a terminar el tiempo esto. A las